Comenzando con el primer ejercicio de temperatura, nos dice la diferencia de temperatura entre el interior y exterior de un motor es de 450 grados Celsius. Dice, se pide expresar esta diferencia de temperatura en las escalas Fahrenheit y Kelvin, utilizando las relaciones entre las escalas termométricas. Para esto procedemos a desarrollar el ejercicio. Y escribimos pues la fórmula para convertir diferencias a Fahrenheit. Entonces la variación de temperatura en Fahrenheit es igual a la variación de temperatura en grados Celsius por 9.5. Entonces acá arriba nos dicen que la diferencia de temperatura es de 450 grados Celsius, ¿no? Entonces solamente reemplazamos la variación de temperatura. Tenemos la variación de temperatura en grados Celsius a 450 grados Celsius. Entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos la variación de temperatura en grados Fahrenheit es igual a 450 grados Celsius por 9 sobre 5. Entonces, tratamos de simplificar y desarrollamos, solamente multiplicamos 90 por 9, eso nos daría no, 810. Entonces el resultado sería la variación de temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 810 Fahrenheit. Entonces ya tenemos la respuesta del ejercicio 1. Ya. Para el ejercicio 2 de temperatura, nos dicen que la temperatura normal del cuerpo humano es de 98.6 Fahrenheit, mientras que la temperatura del aire en un día frío es de 3 Fahrenheit. Nos dice, determine la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el ambiente, expresada en grados Celsius. Entonces, para eso nos vamos a expresar algunas definiciones, que sería esto significa variación de temperatura en grados Fahrenheit, ¿no? Y esto es variación de temperatura en grados Celsius. Entonces, con esto procedemos al desarrollo, ¿no? Nos dicen que la diferencia en Fahrenheit, nos dicen que la temperatura del cuerpo humano normal es de 98 Fahrenheit, ¿no? La temperatura normal. Normal es de 98.6 grados Fahrenheit. Y la temperatura en frío es de 3 grados Fahrenheit, ¿no? Ahora sí, con esto procedemos al desarrollo. Primero vamos a calcular la diferencia de temperatura, la variación de temperatura en grados Fahrenheit, ¿no? Que sería igual a 98,6 menos 3, esto es igual a 95,6 Fahrenheit. Seguido, convertimos a la diferencia a Celsius, ¿no? La variación de temperatura en grados Celsius va a ser igual a la variación de temperatura de grados Fahrenheit por 5/9.
esta va a ser nuestra fórmula y simplemente reemplazamos, ¿no? Reemplazamos lo que hemos obtenido anteriormente. Sustituyendo, obtenemos que la variación de temperatura en grados Celsius va a ser igual a 95,6 grados Fahrenheit, 95,6 por 5 novenos. Primero podemos multiplicar o dividir, ¿no? Al final ese resultado operando nos da un resultado de 478. ¿Qué? 478 multiplicado por 5 y esto dividimos entre 9 y la variación de temperatura en grados Celsius nos da igual a 53.11 redondeando. Esto es nuestra respuesta. Esto se queda nuestra respuesta. Voy a explicar nuevamente el procedimiento. El ejercicio nos da dos temperaturas, ¿no? Cuando el cuerpo equivale a 98,6 Fahrenheit y la del aire a 3 grados Fahrenheit, ¿no? El primero calculamos la diferencia de Fahrenheit entre la temperatura del aire y convertimos esa diferencia a Celsius multiplicado por 5 novenos, que nos da algo de 53,11, y eso viene a ser nuestra temperatura. El tercer ejercicio de temperatura nos dice que un termómetro experimental presenta los siguientes valores. El punto de congelación del agua corresponde a menos 40 grados y el punto de ebullición corresponde a 160 grados. Cuando dicho termómetro marca 20 grados, determina la temperatura equivalente en la escala Celsius. Entonces, para obtener más espacio, voy a borrar una parte del enunciado. El que nos dice primero, nuestro objetivo es encontrar la temperatura en Celsius cuando la escala interna marca 20 grados, tal como nos decía el enunciado, ¿no? Entonces, vamos a proceder paso a paso y lo primero que haríamos sería plantear una relación lineal, ¿no? Que sería igual a la temperatura en grados Celsius es igual a la pendiente por la temperatura más el desplazamiento. Para mayor detalle, definimos cada símbolo y C sería temperatura. Temperatura en grados Celsius, ¿no? La T es obviamente temperatura y la A vendría a ser la pendiente y B vendría a ser el desplazamiento. Entonces usando los puntos, como ya sabemos, usamos los dos puntos para hallar A, ¿no? Para hallar la pendiente. Entonces, como ya sabrán, la pendiente es igual a, en el enunciado tenemos según el enunciado, resolvemos que 100 es igual a 100 menos 0 sobre 160 menos 40, que es la temperatura de congelación del agua, y desarrollamos, ¿no? Usamos esta fórmula para hallar la pendiente. Obviamente ya hemos reemplazado valores para ser un poco más rápidos. Al final desarrollamos 100 arriba,
160 menos por menos más 160 más 40, 200. La pendiente nos da un valor de 0.5, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es hallar B, ¿no? Hallar el desplazamiento. Hallar el desplazamiento de B. Hallar el desplazamiento, ¿no? Usando menos 40,0. Menos 40 en X, 0 en Y, ¿no? Entonces, reemplazamos nada más 0 es igual a 0.5 por menos 40 más B. Entonces, 0 es igual a menos 20 más B. Entonces, pasamos 20 al otro miembro, tendríamos 20 es igual a B, ¿no? Y ya hallamos el valor del desplazamiento. Entonces nada más sustituimos en T, ¿no? Sustituimos en esta expresión y obtenemos. Que la temperatura en grados Celsius es igual a 0,5 por 20 más 20. Esto sería igual a 10 más 20. Esto nos da un valor de 30 grados Celsius. Entonces, lo que hemos hecho en este ejercicio, en el ejercicio 3, primero lo que hemos hecho es que teníamos una escala que marcaba menos 40 grados, ¿no? Y cuando hay hielo, ¿no? Y 160 cuando hierve el agua. Entonces buscamos una relación lineal con Celsius y obtenemos que Celsius es igual a la pendiente por la temperatura más el desplazamiento. Entonces lo que primero hicimos fue hallamos la pendiente, usando el punto menos 40,0 haríamos el desplazamiento que nos daba B. Entonces solamente reemplazamos los valores en esta expresión. El ejercicio 1 de dilatación nos dice que una varilla de cobre mide 2 metros cuando la temperatura es de 20 grados Celsius. Si la varilla se calienta a los 100 grados Celsius, nos pide determinar su nueva longitud y el aumento total de longitud, ¿no? Para eso tenemos algunos datos como el coeficiente del cobre, ¿no? L, que va a ser nuestra longitud final, L sub 0, que va a ser nuestra longitud inicial, y alfa, que va a ser nuestro coeficiente del cobre, y variación de T, que va a ser igual a 100 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Entonces procedemos a desarrollar, ¿no? Primero escribimos nuestra fórmula, que vendría a ser longitud es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente del cobre por la variación de temperatura. Primero, seguido, calculamos la variación de temperatura, ¿no? Calculamos la variación de temperatura, que es 100 menos 20 grados Celsius. Y obtenemos que la variación de temperatura es de 80 grados Celsius. Entonces, ahora calculamos el coeficiente de cobre por la variación de temperatura, ¿no? Desarrollamos y copiamos nada más el coeficiente del cobre, que es 1,7 por 10 a la menos 5 Coulomb a la menos 1. Ya. 7 menos 5, no obviamos esto. Entonces, solamente multiplicamos esto y obtenemos un valor de obtenemos un valor de 136.
Ahora por 80 por 136 por 10 a la menos 3. Que alfa por la variación de temperatura vendría a ser 0,00136, ¿no? Seguido de eso, calculamos ahora esta parte de aquí, que es igual a 1 más 0,00136. Y obtenemos un valor de 1,00136. Seguido multiplicamos, ¿no?, por la longitud. Seguido multiplicamos ahora por la longitud inicial. Multiplicamos por la longitud inicial. La longitud inicial nos dicen que es de 2 metros, ¿no? La longitud inicial nos dice que es de 2 metros. Multiplicamos 2 por 1,0136 y esto nos da un valor de 2,00272 metros. Entonces el aumento absoluto va a ser igual a 2,00272 menos 2, teniendo un valor de 0,0272. Y esto equivale a 2,72 milímetros. Entonces aquí lo primero que hicimos fue que nos decía primero en el enunciado, ¿no?, que la varilla de cobre mide 2 metros a 20 grados Celsius, y ahí si lo calentamos a 100 grados Celsius, calentamos hasta 100 grados Celsius, varía la temperatura en 80 grados Celsius, ¿no? Calculamos el coeficiente del cobre por la variación de la temperatura y obtenemos un valor de 0,00136. Entonces reemplazamos los datos en nuestra fórmula y obtenemos el aumento en 2,72 milímetros, ¿no?, cuando la varilla se calienta a 100 grados Celsius. Bueno, proseguimos con el ejercicio número 2 de dilatación, que nos dice que los rieles de una vía férrea de acero miden 20 metros cada uno. Son colocados durante el invierno cuando la temperatura es de menos 10 grados Celsius. Si en verano la temperatura máxima alcanza los 38 grados Celsius, determine el espacio mínimo que debe dejarse entre los extremos de dos rieles consecutivos para evitar deformaciones por dilatación. Entonces, nuestro objetivo es vamos a determinar el espacio. ¿Qué espacio vamos a dejarlo? Entonces procedemos a determinar, a desarrollar el ejercicio. Pero antes vamos a la definición de los símbolos. Triángulo de L es el aumento de longitud, ¿no? Longitud. L sub 0 es la longitud inicial. Alfa es el coeficiente del acero, que es 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius. La variación de temperatura es 48 grados Celsius. Entonces, en el paso 1 escribimos nuestra fórmula para el incremento, ¿no?, que es igual a la variación de la longitud igual a coeficiente del acero por la longitud inicial por la variación de la temperatura.
Entonces calculamos la variación de temperatura, ¿no? En el siguiente paso vamos a calcular la variación de la temperatura, que es igual a 38 menos 10 grados Celsius. Esto equivale a 48 grados Celsius, que va a ser nuestra variación de temperatura. Entonces, en el paso número 3 sustituimos valores. Sustituimos valores. Entonces decimos que la variación de la longitud o aumento de longitud va a ser igual a 1,2 por 10 a la menos 5 por 20 por 48, ¿no? Solamente reemplazando los datos en nuestra fórmula. Realizando la multiplicación, operando, tenemos que esto es igual a 960 por 1.2 por 10 a la menos 5. Esto es igual a 960 por 0,00012. Esto es igual a 552 metros. Entonces convertimos metros a milímetros. En el paso número 5 convertimos metros a milímetros. Y obtenemos un valor de 11,52 milímetros, ¿no? Que vendría a ser nuestra variación de longitud. 11,52 milímetros. Entonces, ¿qué hemos hecho? En el ejercicio nos decía que los rieles de 20 metros son instalados, a menos 10 grados Celsius, ¿no? Que alcanzan 38 grados Celsius. Y la variación de temperatura nos da 48 grados Celsius. Y con los datos que tenemos calculamos, ¿no?, la variación de la longitud. Y en la fórmula solamente reemplazamos los datos, cambiamos los valores, hallamos el coeficiente del acero y al final, al sustituir los valores en la fórmula, obtenemos la variación de la longitud, ¿no?, o el aumento de la longitud, que es 11,52 milímetros. Ejercicio número 3 de dilatación nos dice que a una temperatura de 25 grados Celsius, una barra de acero tiene un diámetro de 3000 centímetros y un anillo de bronce posee un diámetro interior de 2992 centímetros, ¿no? Y la pregunta nos dice, ¿a qué altura común deben llevarse ambas piezas para que el anillo encaje perfectamente sobre la barra, ¿no? Y bueno, los datos que nos dan es el coeficiente del acero, que es 1,1 por 10 a la menos 5 grados Celsius menos 1, y el coeficiente del bronce, que es 1,9 por 10 a la elevado a la menos 5 grados Celsius menos 1. Ya tenemos estos datos, que son el coeficiente del acero y el coeficiente del bronce. Entonces procedemos a su desarrollo, ¿no? Nos pide hallar la temperatura en la que el anillo encaja en la barra, ¿no? Y por ende comenzamos a desarrollar 1. Entonces escribimos la igualdad de diámetros a temperatura. La igualdad. Comenzamos con la igualdad, ¿no?, que vendría a ser 3000 por 1 más el coeficiente del acero por la variación de la temperatura. Esto igual a 2992 por 1 más el coeficiente del bronce por la variación de temperatura, ¿no? Entonces pasamos constantes a un lado, obtenemos 3000 menos 2992 es igual a la variación de temperatura por 2992 por el coeficiente del bronce menos 3000
por el coeficiente del acero. Efectuamos esta operación y calculamos primero esto de aquí y esto de aquí. Entonces nos vamos a calcular eso de ahí. Primero el coeficiente 2992 por el coeficiente del bronce, ¿ya? 2992 por 1.9 por 10 a la menos 5 grados Celsius menos 1, que es el coeficiente del bronce. Y abajo 3000 menos, por 1,1 por 10 a la menos 5 grados Celsius menos 1. Entonces aquí ya tengo los valores y arriba obtenemos este valor y abajo este valor. Simplemente procedemos a restar ambos valores y obtenemos en la resta obtenemos un valor de 0,000330. No, perdón. 0,00002384,8. Esto vendría a ser nuestra resta de coeficientes. Nuestra resta de coeficientes que está aquí. Entonces solamente nos quedaría 3000 menos 200 menos 2992 y a ver. Entonces, a ver, pasamos esto al otro miembro y obtenemos que la variación de temperatura es igual a 0,008 entre este valor. Y la variación de temperatura nos da a una temperatura de 335,46 grados Celsius. Ahí la temperatura absoluta vendría a ser T igual a 25 más 35,46. Esto nos da un valor de 360,46 grados Celsius. Y esta es nuestra respuesta y esta es nuestra variación de temperatura. Lo que nos pedía al inicio era hallar la temperatura en la que el anillo encaja con la barra. Bueno, entonces la temperatura a la que encajaría el anillo con la barra sería a 335,46 grados Celsius, ¿no? O la temperatura absoluta también, que vendría a ser 360,46 grados Celsius.